Resulta que tengo migraña con aura desde mis 18 años. Sugirió el Tucu López a sus miles de seguidores que lo googleen. Cuando me agarra quedo así, roto e inservible. Así se sube mi compañero desde hace 8 años como si supiera que me hace bien tenerlo pegado a mí. Lo sabe claramente, dice el Tucu sobre el perro. ¿Qué es la migraña con aura, doctor? Bueno, primero, la migraña es una cefalea, un dolor de cabeza de las que se llaman primarias. Es decir, junto con la cefalea tensional, que es la más frecuente, esa sensación constrictiva, como si tuviéramos una vincha en la cabeza que te aprieta, la migraña es, digamos, junto con la depresión, la primer causa de ausentismo laboral. Y consiste fundamentalmente en un dolor que toma la mitad de la cabeza, que de forma pulsátil, que se acompaña de náuseas, se acompaña de vómitos y también de una sensibilidad extrema a la luz, por ejemplo. Pero hay dos tipos de migraña fundamental, la que se llama migraña sin aura y migraña con aura. La migraña con aura son diferentes manifestaciones que aparecen antes del dolor de cabeza. Por ejemplo, lo más frecuente es el aura visual, donde el paciente comienza a notar luces de colores o, por ejemplo, queda sin visión la mitad de la vista, por ejemplo, del lado temporal o del lado nasal. Pierde la mitad de los dos ambos. Eso dura menos de una hora, lo más probable es que dure minutos. Y luego que termina eso, comienza el verdadero dolor de cabeza. El aura visual, dije, es la más frecuente, pero hay auras que son mucho más importantes. Por ejemplo, hay pacientes que tienen una hemiplejía, que pierden la fuerza en todo un hemicuerpo. O hay pacientes que tienen incluso convulsiones. O hay pacientes que sienten olores raros, por ejemplo. Son todo tipo de aura. Aura es lo que avisa. Por ejemplo, en la epilepsia también puede haber aura, donde antes de que tenga la crisis de epilepsia, el paciente tiene, por ejemplo, dolor de estómago, sensación de cansancio, incluso puede ver algunas luces. Aura es lo que nos está avisando que va a venir ahora el dolor de cabeza. Ahora, no todas las migrañas son con aura, una gran proporción puede tener aura, pero la migraña sin aura es la más frecuente, digamos. Pero no hay forma de prevenirlo, porque ese aviso no es lo suficientemente a tiempo como para poder tomar algo o evitarlo. No, lo que normalmente un paciente que tiene una migraña crónica, que se repite varias veces por mes, esos pacientes toman medicamentos para prevenir el dolor de cabeza, sí, para que no venga. Pero aquellos pacientes que tienen dolores de cabeza, que se presentan cada 2 o 3 meses, no toman esa medicación preventiva y toman para el dolor en el momento. Durante mucho tiempo se utilizó la ergotamina, un medicamento que conocemos que es el más frecuente para la migraña. Nosotros tratamos de no darla, hay nuevos medicamentos como los triptanes, por ejemplo, que evitan el dolor de cabeza. Entonces, cuando el paciente comienza con el aura, ahí tiene que tomar la medicación para aliviar el dolor de cabeza. Si a la hora el dolor de cabeza apareció y no se le calmó, puede tomar otra medicación más para evitar el dolor de cabeza. El aura está avisando y es el momento ideal para tomar la medicación porque puede llegar a prevenir un dolor de cabeza intenso y puede disminuir la fotofobia y puede disminuir los vómitos y las náuseas. Más temprano adelantaba cuando hacíamos el pase con el programa anterior con Milagros Cardoso Guzmán el tema que íbamos a hablar y ella me decía que sufre de migrañas y que la llegan a desmayar, que en un momento pierde conocimiento con el dolor de cabeza. ¿Esto es común, doctor? No es común que se pierda el conocimiento en forma total. Por ahí existe la sensación de desvanecimiento sin perder el control total de la conciencia, porque quedan como en el aire, como suspendidas en el aire, con pérdida, con cierta confusión o nubilación. No es común que tenga pérdida de conocimiento. Cuando hay pérdida de conocimiento hay que estudiar un poco más, porque para diferenciarlo, por ejemplo, de una crisis epiléptica, donde muchas veces también se puede acompañar de dolor. Pero no es lo común perder el conocimiento en una migraña. Dice que a veces algunos olores o algunos perfumes pueden despertar la migraña. Sí, hay ciertas contraindicaciones. Por ejemplo, el descansar poco puede producir migraña, el tomar alcohol, por ejemplo, puede producir migraña, el tener un estado de estrés importante, es decir, cuando uno no puede resolver ciertas cuestiones y tiene cosas que las agobian, también pueden producir una migraña.
Y hay cosas que calman la migraña, como tomar una buena taza de café puede calmar la migraña por la cafeína, porque es vasoconstrictora. Es decir, el mecanismo de la migraña es un mecanismo, la causa es desconocida. No sabemos por qué se tiene migraña, aunque muchas veces es familiar. Lo más frecuente cuando alguien tiene migraña, como dijimos anteriormente, la migraña es mucho más común en la mujer que en el hombre y suele comenzar en la infancia, alrededor de los 7, 8, 9, 10 años, y llegan hasta la menopausia casi con seguridad. Pero muchas veces es familiar, si lo tuvo, seguramente lo tuvo la mamá, o lo tiene la tía, o lo tiene alguna hermana, o lo tiene el padre. Digamos que la migraña muchas veces tiene una característica genética. Pero además el mecanismo no se conoce muy bien. En el aura, aparentemente, que es lo que nos interesa hablar hoy, sí, lo que se produce es una disminución del calibre de las arterias. Es decir, las arterias disminuyen el flujo sanguíneo y eso en determinadas áreas provoca los síntomas. Por ejemplo, si disminuye la cantidad de sangre que llega al nervio oftálmico o a la retina, por ejemplo, eso puede producir estos escotomas, que se llaman escotomas centellantes, que son como luces de colores, o la pérdida de visión si afecta el nervio óptico. O si afecta el área olfatoria, puede producir trastornos en el olfato. Ahora, luego que pasa esta primera etapa de vasoconstricción, viene la segunda etapa, que es la de vasodilatación, donde aumenta el tamaño de la arteria y eso es lo que provoca el dolor de cabeza. Pasa la migraña y pasa el aura y comienza el dolor de cabeza. También hay que tener en cuenta que puede haber aura sin dolor de cabeza, por lo cual el diagnóstico es un poco más difícil, pero se puede llegar a eso. Doctor, lo último que le pregunto, ¿el perro qué función cumple ahí? Porque él dice que lo calma el perro. En realidad, los animales, especialmente, usted sabe que el perro, bueno, está de auge la equinoterapia, ¿no es cierto? Es un acompañante fiel, además produce cierta empatía con el dueño. En realidad da un efecto sedante, fundamentalmente. En rehabilitación utilizamos muchos animales. Nosotros en Buenos Aires, más que equinoterapia, en realidad utilizamos los perros para ayudar a rehabilitar a los pacientes, especialmente a los chicos con los cuales tienen más empatía. Pero en realidad lo que nos transmite el perro es una sensación de acompañamiento, de sedación, de tranquilidad, y no estar solo frente al dolor. Porque, no olvidemos, la migraña provoca un dolor de cabeza que es muy intenso. Todo dolor, que es del cuello para arriba, es un dolor importante. Ya sea un problema odontológico o un problema en el oído, una neuralgia del trigémino y en este caso la migraña o la cefalea.